Estamos de regreso en Beto Saber y solamente para completar la información del contrato de Pfizer que mostramos hace un momento, fue firmado el día 17 de septiembre del año 2020 por Pilar Massetti Soler, ministra de Salud, y Susan Silverman, que es la presidenta de Emerging Markets, que es la representante de Pfizer INC. Ese contrato se firmó y luego fue dejado de lado. ¿Por qué? Pues muy probablemente porque el Perú no pagó lo que tenía que pagar para asegurar esta cantidad de vacunas, además de las vacunas de más alta calidad que son las de Pfizer, ¿no? Y nos hemos contentado con el premio Consuelo, que además no alcanza para nadie. Como anunciamos hace un rato, están Patricia Juárez y Daniel Córdoba en el programa. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Buenas Beto. noches, Beto. ¿Cuáles son sus primeras reacciones a lo que acabamos de ver? Ya quedó demostrado que mientras los importantes del gobierno están inmunizados, vacunados y asegurados, el resto se muere. 12.050 muertos es el récord que ostenta Sagasti, mientras le hace ascos a todas las vacunas y el proceso se desarrolla con una lentitud que hará que terminemos en un quinquenio. ¿Qué piensas, Patricia? Así es. Este tema, este contrato y la fecha del contrato que está señalando trae también por tierra el argumento de Vizcarra que cuando ya estaba por comprar resulta que fue vacado, ¿no? Porque esto ocurrió en noviembre y esta firma del contrato es en septiembre. O sea, este contrato estaba listo ya para que seguramente se pague lo que tenía que pagarse, hacer la transferencia, y eso hubiera significado que ya las vacunas hubieran estado en el Perú. Lamentablemente nos encontramos otra vez con una mentira más. Esto ha significado que todas las miradas se pongan respecto a este nuevo contrato de Sinopharm, porque todo nos lleva a pensar que simplemente todo lo que se ha construido hasta este momento nos lleva a actos de corrupción. Cualquier tipo de corrupción nosotros podemos condenarla, pero esta corrupción que está significando la muerte de tanta gente realmente es un crimen. Este es un tema que nosotros no podemos permitir y las investigaciones respecto a las decisiones que tomó Massetti, que tomó Sagasti, que tomó Vizcarra en su momento, tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. No podemos permitir nosotros que las muertes de gente de todo nivel, amigos, conocidos, gente, los médicos que han estado en primera línea, se produzcan producto de actos de corrupción que tarde o temprano se van a llegar a saber. Hasta ahora, si tú no logras tener, la prensa no logra tener esta información, nosotros no sabríamos absolutamente nada. Y el hecho que se esté negando que los privados salgan a comprar vacunas simplemente es una decisión que corresponde al presidente de la República y a sus ministros. Sin embargo, lo que estamos viendo es que lo que se quiere tapar, obviamente, es el contrato fraudulento, este contrato corrupto que ha sido celebrado con Sinopharm. Hay una cuestión aquí que llama poderosamente la atención, Daniel, y es que Sinopharm ha sido enormemente generosa con otros países y ha donado cantidades industriales de vacunas. Yo tengo aquí una nota de la agencia France Press que dice: coronavirus llegó a Venezuela un lote de 500.000 vacunas donadas por China, ¿no? Donadas por Sinopharm. Otra nota parecida: Camboya comienza su vacunación contra la COVID con las dosis de Sinopharm. 600.000 dosis llegan a Camboya donadas por el gobierno chino. ¿No te parece altamente sospechoso que este laboratorio, que es tan generoso y regala vacunas, es el único con el cual Vizcarra cerrara contrato y le diera la exclusividad en el Perú? ¿Qué puede haber detrás? Es evidente que en el caso de Vizcarra hay corrupción, y una corrupción criminal, como bien ha señalado Patricia. Pero lo que a mí me indigna es que Sagasti persista en ese mismo camino de permitir que los peruanos se sigan muriendo en los hospitales y en las clínicas privadas también, ¿no? Por esa fatal arrogancia que tiene, detrás de la cual, en el mejor de los casos, hay una supina ignorancia de cómo funcionan las cosas. ¿Y en el peor? Y en el peor hay corrupción también. Pero por supuesto que hay corrupción. Yo no tengo ninguna duda, Daniel, porque tú estás siendo benévolo, pero los ministros de Sagasti, muchos de ellos, los que están vacunados,
vacunados a escondidas, de manera cobarde, ¿no es cierto? También fueron ministros de Vizcarra. Macetti era ministra de Vizcarra. Por supuesto. ¿No? Y el señor ministro de Cultura era el ministro de Cultura también de Vizcarra, Alejandro Neira. No, y el ministro de Transportes, ¿qué te digo? ¿No? El ministro de Transportes... Entonces, no podemos decir, son dos gobiernos diferentes. No, es el mismo gobierno. Es el mismo gobierno. Pero lo que a mí me indigna es que continúe en el error y con argumentos ideológicos absolutamente errados. La vacuna fue inventada por la empresa privada en todo el mundo, ¿no? La vacuna fue inventada no por una ONG, no por Corea del Norte ni por Cuba, ¿no? Por laboratorios que ahora, de todo lo que han invertido, tienen que recuperarlo y eso es válido. Por otro lado, hay fondos de inversión, como el Fondo Directo ruso, como otros fondos, que también son intermediarios, ¿no?, de vacunas y están ofreciendo vacunas a privados, a públicos, para que la gente pueda sobrevivir esta pandemia, ¿no? El tema es que Sagasti niega la posibilidad de que los privados compren y no está él en capacidad de comprar como sí lo hizo, por ejemplo, Piñera en Chile, ¿no? Que tenemos un gobierno no solo corrupto, sino también un gobierno que no hace las cosas que tiene que hacer para comprar las vacunas, ¿no? Pero entonces él no sabe comprar. La frase del día domingo, ¿no te parece que ya digamos que nos releva de cualquier análisis? Si el señor presidente dice: no queremos que los que tienen plata se vacunen, no queremos... Es totalmente absurdo. ¿Qué nos está diciendo? Es totalmente absurdo, porque además, en el peor de los casos, ¿de acuerdo?, la vacuna cuesta muchísimo menos que un balón de oxígeno. La vacuna cuesta muchísimo o cuesta menos que una prueba molecular. Es decir, la gente en el Perú, la mayor parte de la gente en el Perú estaría dispuesta a pagar, obviamente, por vacunarse, y además, ¿no? Eso es un argumento criminal, diría yo. Patricia, ¿no? Porque... los muertos en este gobierno son 12.050. Y estoy seguro que si hacemos un desglose, en esos 2.050 hay gente de todas las clases sociales, de todas las edades, de todas las regiones del Perú. Acá no se puede transitar con esta bandera ridícula de la equidad, cuando el que pregona la equidad ya se vacunó. Hoy día le pusieron la segunda dosis, entonces le importan 3 pepinos que todos nos muramos, ricos y pobres, blancos y negros, porque él ya se vacunó. ¿Cómo puede tener este cuajo de salir a decir no queremos, ¿no?, o decidiremos quiénes viven y quiénes mueren? Es que todos los argumentos que están planteando se van cayendo, ¿no? Se van cayendo así como castillo de naipes. En el caso de Sinopharm, el registro lo tramitó el propio Minsa y lo hizo en 3 días en Digemit. Y lo hicieron, ¿por qué? Se supone que la intención era solamente tener esa vacuna. Ahora lo que se está impidiendo es que otros, porque las reglas no están claras en Digemit para saber qué es lo que tienen que presentar las otras farmacéuticas para pedir el registro. ¿Por qué no existe equidad también en eso? Y el Ministerio de Salud también hace el registro en 3 días de las otras vacunas que pueden entrar al país y salvar las vidas de tantas personas. ¿Por qué no existe equidad en eso y sí existe equidad para la muerte? Todos nos equiparamos porque todos podemos morir, cuando todos debemos de salvarnos. Y tal vez a eso se refiere con equidad, ¿no? Pero por supuesto. Igualarnos a todos, claro, a nivel del claro. cementerio. Y todo, por supuesto, indica que esas dosis que Sinopharm ha estado regalando, realmente, y esa alianza que se supone hizo con una universidad de prestigio como es Cayetano. Como era, lamentablemente, entonces te lleva a pensar que lo que se hizo fue realmente una dádiva, se hizo, y lo que se quiso de repente era probar en este supuesto ensayo, que de verdad lamento que estas 12.000 personas que participaron hayan sido engañadas, porque de ensayo esto no tenía nada. Estafadas. Claro que sí. Además, al extremo de que los que tienen la suerte de ser vacunados, da la casualidad que son personajes proclives al régimen de Vizcarra, proclives a Sagasti, al moradismo, ¿no? Porque, claro, salen a decir, hoy día me llegó, qué suerte tengo, ¿no? Coqui Bruce, por ejemplo,
que me han llegado y me han dicho que sí me pusieron la vacuna. Ah, qué suerte. Entonces todos los demás han hecho el ridículo. Claro. Esto no es una prueba seria, esto es un engañamuchachos. Claro, ha sido un engaño, pero aparte las personas que se han puesto la vacuna, se supone que no tenía el registro sanitario en ese momento, pero era una vacuna que no era un placebo y lo sabían. Entonces esto no ha sido un ensayo clínico por ningún lado. O sea, esto ha sido una gran estafa. coima pura y dura. Eso es todo. Exacto. Eso es ¿Y para todo qué lo que- serviría el teatro de la prueba clínica? Porque en ese momento lo que de repente se pretendió hacer era, esta es la universidad de prestigio que respalda mi investigación y se abre al mercado de América Latina para los chinos. Era básicamente una especie de movida publicitaria, Así digamos. es, claro. Y lo peor de todo es que a quienes han participado, yo tengo amigos que han participado muy entusiastas, ni siquiera les dicen nada. Hasta ahora. No saben qué demonios les han inoculado, no tienen idea, ¿no? Porque ya el asunto se destapó, ya se desenmascaró qué había detrás y los pobres voluntarios quedaron en el papel de estúpidos, ¿no? Bueno, Vamos a hacer una pausa, Daniel. Sí, Contigo bueno. regresamos. No se vayan, es Beto Saber. Continuamos conversando con Patricia Juárez y Daniel Córdoba. El tema, como todos los días, es el escándalo de las vacunas y la farsa que intenta ocultarnos a los peruanos la realidad de esta catástrofe sanitaria que vivimos. 12.050 muertos por COVID solamente en lo que va del gobierno de Sagasti, que empezó en noviembre. Comentábamos en el bloque anterior el contrato de Sinopharm. Yo tengo aquí las primeras páginas en las cuales se detalla que hay un intermediario, bueno, hay dos intermediarios entre Sinopharm y el Perú, lo cual tira por tierra el argumento de que el Perú solamente negocia con la fuente, con el laboratorio y no con intermediarios. Como decíamos hace un momento, hay dos intermediarios, uno que es el fabricante y otro que es el vendedor. Y sucede que el vendedor, Sinopharm International Hong Kong Limited, está, como su nombre lo dice, localizado, ubicado en Hong Kong, que viene a ser una especie de paraíso fiscal de Panamá, de Gran Caimán, ¿no es cierto?, para esa parte del Asia. Yo quisiera preguntarle a Daniel, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Sinopharm, para este contrato millonario con el que el Perú los ha privilegiado, se haya triangulado con una empresa en Hong Kong? Significa dos cosas, ¿no? Significa que muy probablemente hay corrupción, efectivamente, y significa que es posible que los privados traigan vacunas también, ¿no? Porque hay un mercado. Claro ¿No que es sí. cierto? Hay un mercado. Entonces, lo que necesitamos... Claro, no es la República de China la que nos No, vende no, hay las un vacunas. mercado, se ha formado un mercado. La vacuna ha dejado de ser un problema científico y se ha convertido en un problema económico. Hay oferta y hay demanda. Los estados están compitiendo, están en una carrera por quién compra las vacunas antes. Porque lo importante no es firmar un contrato para que me la entreguen en septiembre. Lo importante es traer el máximo número de vacunas lo antes posible para vacunar el máximo número de peruanos en el menor tiempo posible. Y eso es lo que Sagasti no está haciendo y eso es lo que los privados le están proponiendo hacer. Señor, no queremos competir con usted. Nosotros sabemos hacer mejor lo que usted no sabe, que es comprar, que es firmar contratos. Traigamos vacunas juntos para que todos los peruanos puedan vacunarse antes de lo que podrían vacunarse si solo el Estado se ocupa de vacunar a los peruanos. O sea, es 2 más 2 es 4. Y es criminal que se esté bajo argumentos ideológicos o filosóficos, que los contratos son muy complicados. Claro, para él será muy complicado porque él no firma contratos todos los días como hacen los empresarios. Los empresarios firman contratos rápido. Piñera, ¿por qué logró con Chile rápidamente dar las vacunas? Porque es un empresario que sabe hacer las cosas. Se ganaron los chilenos teniendo a alguien que sabe hacer las cosas y yo supongo que también honestamente para que la gente se vacune en Chile, que se está vacunando ya a una velocidad bastante alta. Entonces, de acá en adelante lo que tenemos que hacer es rebelarnos contra este gobierno en ese aspecto, sin lugar a dudas. Mañana en el Congreso, la Comisión Permanente se va a reunir y yo sé que el congresista Combina, que es el portavoz de APP, va a promover que se logre un consenso para sacar una ley que permita que los privados traigan vacunas, que combine al DIGEMIN a registrar vacunas que ya fueron registradas, por ejemplo, por los países con los que tenemos tratados de libre comercio, ¿no? Y que esa ley la deberían sacar en 2 días y si no quiere promulgarla el Ejecutivo, promulgarla por insistencia
¿de acuerdo? Como lo ha hecho en otros casos cuando no querían dejar a la gente sacar su plata de las AFPs. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso de la República ahora. Es el momento de rebelarse contra estos cretinos que están impidiendo que los peruanos tengan acceso a la vacuna cuando el Perú, el Estado peruano, tiene la plata y también gran parte de la población peruana podría solventar una vacuna. Es decir, tenemos que rebelarnos. El Congreso tiene, yo creo, la capacidad y el poder constitucional de sacar una ley para que esto se termine. Además, ¿no? ahora queda claro por qué la ministra Violeta Bermúdez se empecinaba tanto en decir, no podemos decir cuánto cuesta la vacuna, no podemos revelar el contrato. No. Claro, pues. Claro, porque lo que queda descubierto acá es que le han comprado a un privado, que han triangulado con Hong Kong y que además hay dos intermediarios y todo lo que predican es falso. Ustedes están comprándole exclusivamente a un proveedor y a un proveedor que está en Hong Kong. Esto no es un contrato de gobierno a gobierno, esto es una absoluta mentira. Vamos a una pausa. En una circunstancia como esta, en la que un gobierno nos quiere avasallar, aplastar y condenar a una muerte segura, las iniciativas de los ciudadanos que recuerdan que tenemos derechos son importantes. Y yo quiero resaltar la acción de amparo que ha presentado ante la Corte Superior de Justicia del Cusco el ciudadano Edward Rodolfo Yávar Gutiérrez contra la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud, exigiendo que se autorice a las empresas privadas la importación, distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID a nivel regional. Él está sacando cara por su región y está muy bien. Este es un proceso constitucional y creo que este es un ejemplo que habría que imitar. Los ciudadanos no podemos ser aplastados de esta manera por un gobierno que pretende ser totalitario y aplastante. Tenemos que rebelarnos, lo ha dicho hoy Daniel Córdoba, creo que Patricia está de acuerdo también, y no nos queda más alternativa. Se trata de nuestras vidas y de la vida de nuestras familias. Así que es momento de decirle al gobierno que no. Simplemente no vamos a aceptar que nos condenen a hacer esa cola por la vacuna china que va a durar años. Y mientras tanto, nuestra familia irá muriendo o esperando en una cola de oxígeno o esperando una cama UCI, mientras Sagasti se empecina en morir en su ley. O mejor dicho, en matarnos en su ley. Tenemos que irnos. Gracias, Daniel. Gracias, Patricia, por haber estado en el programa. Beto. Nos vamos con Yo Caviar y luego viene Philip Butters. Hasta mañana. Chao. Yo